Así que la última vez llegamos hasta el fin del capítulo 26, ¿no? Donde Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le profetizó que le va a negar 3 veces antes que el gallo cante, y así tal cual fue. Entonces él, saliendo fuera, lloró amargamente, y terminamos la última vez con la explicación que es bueno que Pedro estaba llorando amargamente, porque si no no hubiera sido así, era porque no le hubiera importado. Entonces, como lloró, es bueno que lloró y se arrepintió, y luego encontró espacio para reconciliarse y espacio para arrepentimiento con el Señor Jesús, lo cual es muy importante, no solamente para Pedro, sino también para nosotros cuando hacemos cosas que ofenden a Dios, o cuando hacemos cosas que son vergonzosas delante de Dios, ¿verdad? Bien, estamos con Jesús ante Pilato. Algunas cosas que ya los enseñé, los voy a repitiendo como herramienta de la enseñanza. La repetición es importante, pero también para aquellas personas que no siempre están, para profundizar lo aprendido, ¿no? Acá dice Jesús ante Pilato en el comienzo 27. Recuérdense que los títulos en el texto original no está puesto, es una ayuda en las más recientes traducciones. A veces es más fácil de entender el contexto cuando te tapas los títulos y lo lees en uno como conjunto, y no mires los títulos como separaciones. Entonces Jesús ante Pilato, eso lo podemos leer también en Marcos 15, capítulo 15, en Lucas capítulo 23, y en el Evangelio de San Juan, de capítulo 18, del 28 al 32, aquellos que quieren tomar nota donde más se habla de esto, lo que estamos leyendo. Ustedes pueden ver cuando estoy marcando el texto, yo entiendo que sí, ¿no? Así que voy marcando dónde estamos. Y comienzo con una cortita oración para iniciar. Padre Celestial, en este momento te doy gracias por las almas que vos has hecho con tu propia mano, estas almas preciosas. Te doy gracias por todo lo que nos das cada día en nuestra vida, que vos cumplís con tu palabra, que dejes que se levante el sol sobre los buenos como los malos. Y te damos gracias por tu gracia, porque es gracia que vos levantás el sol sobre los buenos y los malos, y que vos no tenés el deseo que nadie se pierda, que no es una demora, como dice la Escritura, la demora de la venida de Jesús, sino que vos le das tiempo a la humanidad para que encuentren arrepentimiento, que repiensan lo que estamos haciendo. Así que, Señor, también le pido perdón en esta ocasión por las cosas terribles que estamos haciendo día a día. En este tiempo se muestra en muchos lugares la maldad que está en nosotros, que está más expuesta o más a la vista que antes. Y encima está a la vista sin vergüenza, para decirlo de alguna forma. Señor, y te pido perdón también por los otros seres humanos que están negando a tu santa voluntad y que son rebeldes contra el amor perfecto tuyo. Así que, Señor, nosotros como iglesia nos estamos apartando del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Padre, y queremos seguir a tu Santo Espíritu caminando con un corazón recto y puro delante de ti, y queremos honrar el sacrificio que hizo tu Hijo para nosotros. Gracias, Padre, te amamos. No siempre hace falta, será con amén. Ya se los dije, no es nada malo, pero no es siempre necesario. ¿Sí? Mi motivo de estas enseñanzas es que ustedes aprenden de volar libre en el Espíritu, que ustedes se dejan llevar por el Espíritu, ¿no? Yo sé que ya hablé 2 o 3 veces sobre el tema de la palabra amén, y les invito de vuelta que ustedes vean cómo el Señor Jesús usa la palabra amén, y que Él no dice al fin de cada frase amén como si fuera un punto de cerrar las frases.
Y con esto ya los dejo con este tema hasta la próxima semana, ¿no? Acá dice 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Hay una pregunta hasta acá. ¿Alguien? Si no, yo voy a seguir nomás. Pero Poncio Pilato es el gobernador, era de los romanos. Los romanos tenían el poder político sobre el pueblo judío. Los judíos esperaban que Jesús los va a liberar de la opresión de los romanos, pero Jesús nos dejó saber, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces, en este momento, en mi fe, tengo entendido que Jesús está preparando que se manifiesta su reino en este mundo. Pero en su primera venida, todavía su reino, el reino del Padre, era del otro lado, era de otro mundo. Y él se lo testificó también a Poncio Pilatos, que es el representante del poder político en este momento. Y seguramente había una cantidad importante de judíos que no creyeron en Jesús porque no les liberó al pueblo judío en este momento físicamente contra las fuerzas políticas. Ya en un ratito vamos a ver cuando habla Jesús con Pilato, que Pilato y Jesús no tenían un conflicto entre ellos por sí, sino que los dos entendieron que son dos personas bajo de autoridad, ¿verdad? Así que ahora sigue en el 3 sobre la muerte de Judas. Judas Iscariote estamos hablando, acuérdense que había dos diferentes apóstoles que se llamaban Judas, el buen Judas y el mal Judas. Acá estamos hablando del Judas malo que lo traicionó a Jesús. Por eso dice en el 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así que si alguien ahora me lo puede buscar el versículo en el libro de Zacarías, que habla de las 30 piezas de plata, lo puede poner en el chat si tiene ganas. Pongan el versículo de Zacarías en el chat. 30 piezas de plata, el sueldo que le querían pagar a Dios. Muy bien, Noemi Barahona, Zacarías 11, del 12 al 13. Pero tenemos que leer el versículo, si no, nos quedamos con lo que dice, ¿no? Zacarías 11, 12 al 13 dice, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bien, así que Zacarías, como les dije, es muy interesante en algunas profecías sobre el Mesías. Bien, gracias a la señorita Barahona por el versículo 5. Dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este versículo de Judas lo vamos a marcar acá. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Que Judas confiese que he pecado entregando sangre inocente. Y por más que sea traidor, yo pienso que es cierto lo que está diciendo, ¿no? Él confesó la verdad, entregó sangre inocente. Jesús logró de vivir tantos años en este planeta sin haber pecado nunca. Y Judas lo sabía. Y no nos olvidamos, Judas era apóstol.
Yo sé que nadie nunca habla de eso, que Judas era apóstol, pero era apóstol, así que no se olviden, era apóstol, no era solamente traidor. Yo lo voy a repetir eso hasta que veo que todos lo tienen clarísimo, que en primer lugar, hasta el día que lo traicionó a Jesús, él era apóstol, y con el mismo, ¿cómo se dice?, prestigio espiritual, para llamárselo así, que tenían los otros apóstoles, ¿no? ¿Qué le dijeron los sacerdotes y los ancianos? ¿Qué nos importa a nosotros? Fíjate vos qué vas a hacer con eso, ¿no? Allá tú es la expresión en el texto original. Quiere expresar, fíjate vos qué vas a hacer. No es nuestro problema, no nos incumbe a nosotros, ¿sí? Y lo interesante es en el 3 dice que Judas era arrepentido. Y muchas veces, bueno, varias veces lo he escuchado la pregunta, pero puede ser que Judas encontró arrepentimiento y que llegó al cielo. La Biblia dice que no llegó al cielo. Que Judas acá dice que sí, que se arrepintió de haberle entregado a Jesús, que eso es bueno. Pero después, en vez de ir a los pies de Jesús y reconciliarse con Jesús, ¿no? Se quitó la vida. Y ahí está el problema. Debería haber ido a la cruz a pesar de todo, ¿no? Y buscarlo a toda fuerza a Jesús antes que se muera. Eso sería mi plan de rescate como consejo a Judas, ¿verdad? Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Se quitó la vida. Y Jesús dice, yo he conservado todos, le está diciendo Jesús al Padre, yo he conservado todos, no se perdió ninguno, excepto el hijo de destrucción. Y ese hijo de destrucción es Judas Iscariot, el que le traicionó. Entonces, ¿por qué? Jesús también dice por qué. No dice porque, no es porque Jesús era incapaz de conservar al alma de Judas, sino dice para que la escritura sea cumplida. Ni siquiera era porque Jesús no era capaz de preocuparse que no se pierde, sino que para que se cumple la escritura. Bien. Lo que pasa es que Jesús ya sabía cuando eligió a Judas que esta persona, según su constitución y toda su historia, que en los eventos futuros que se van a acercar, que Judas va a tomar esas decisiones en la base de su carácter. Él ya lo sabía eso, ¿me entendés? Ustedes tienen que tratar de ponerse en el lugar de Dios para entender por qué Dios ya lo sabía que Él va a actuar así, por qué Él va a decidir así, por más que Judas estaba libre en su albedrío. Judas estaba libre en su albedrío, pero Dios ya sabía cómo era su personalidad y que según esa personalidad no hay forma que no lo va a traicionar. Esa es la mejor forma que les puedo decirse para que entiendan cómo puede ser que Dios sabe qué va a pasar sin manipular el libre albedrío. Y si vos conoces a una persona muy bien, vos lo conoces a tu marido 20 años de tu vida, tus hijos 30 años de tu vida, por más que vos no lo manipulas su libre albedrío, vos sabés si le mostrás un lemon pie y una verdura, vos sabés que van a elegir el lemon pie. Lo sabés, no hay ninguna duda, ¿me entendés? Entonces, Dios sabe esas cosas. Él te conoce a vos mejor que vos mismo te conoces a ti. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente para entender lo que es difícil para nosotros capturar, que Dios está fuera del tiempo. Desde el punto de vista de Dios, ya se terminó la película, es como que vos estás mirando la segunda, la tercera, la cuarta vez la misma película, no hay sorpresas para ti, ¿verdad? Así que tratan de aprender esto del punto de vista de Dios. Entonces Judas se ahorcó y se fue al lugar que le corresponde, dice el Nuevo Testamento, cuando hablan los apóstoles sobre él, cuál era su destino, que se abrió su panza, que sus intestinos salieron de la panza y que se partió en dos y que fue al lugar que le corresponde, dice en el Nuevo Testamento, más adelante en los Hechos, ¿no? Si lo quieren buscar. El punto importante es, se ahorcó, rechazó a la vida y que nosotros tenemos que tener claro que el que rechaza la vida no recibe la vida. Eso es lo más importante que yo quiero que ustedes lo tengan presente.
El que rechaza la vida no lo puede recibir. Si yo te llevo agua a tu puerta para que tengas agua para tomar y vos le das una patada al vaso de agua, lo rechazaste, no lo vas a tener. Porque no lo vas a tener no es porque yo no te lo quise dar, porque vos le pateaste el agua y ahora se fue y se rompió el vaso y no hay más agua para tomar. Es porque yo no te lo quise dar. Sí, yo te lo llevé a la puerta, pero lo pateaste, ahora está roto. Entonces, el que rechaza el agua va a sufrir sed. Es así. Muy simple, muy importante que lo entiendan eso. Y el que rechaza la vida no la va a recibir. Si vos rechazas a la vida, no la vas a tener. Rechazas a Jesús, no lo vas a tener. Rechazas a Dios, no vas a estar con Dios. Es muy súper contrasimple, pero yo lo digo de esta manera porque hay tanta mala doctrina y tanta confusión con lo que estamos hablando, que vos vas a encontrar gente que tienen dudas. Si vos rechazas el agua, si igualmente puedes quedarte sin sed. Si vos te suicidas, igualmente puedes entrar en la vida y cosas así, ¿me entendés? Entonces, hay tanta confusión hoy en día. Y la gente está muy llena en su cabeza con pensamientos que se contradicen, que no pueden entender muchas veces esas cosas tan simples que estamos hablando, ¿no? Así se ahorcó lamentablemente este hombre Judas, del cual Jesús también dice: aquel que traiciona el Hijo de Dios le será mejor que no hubiera nacido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así que eso es otro versículo que muestra que la perspectiva de Dios no era buena para nada y no lo es. 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Fíjate, ¿no? Tremenda cosa que dijeron los principales sacerdotes. Ellos mismos reconocieron que era plata, que ese es precio de sangre. Ellos sabían que es dinero que ellos le pagaron a Judas para traicionar a sangre inocente. Ellos lo sabían. Y seguro que Dios, de estas palabras que ellos dijeron, eran testigos contra ellos mismos. Recuérdense que tus palabras son testigos a tu favor o en tu contra. Otra lección espiritual muy importante, queridos, para ustedes, gloria a Dios, que es: nuestras palabras son testigos a nuestro favor o en nuestro contra. Importantísimo. Entonces, todo lo que sale de tu boca tiene un carácter de testimonio. Si vos decís: mañana voy a comenzar con la dieta para no engordar como un cerdo, Dios te va a hacer responsable que vos dijiste eso. Dios espera que vos vas a mañana a ver que adecuás a tu dieta, porque vos lo dijiste. ¿Se entiende? Así que nuestro pensar, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestra forma de vivir, nuestras acciones, cada uno dependiente de su carácter, tiene diferente peso en su prioridad, en lo que significa delante de Dios en el juicio para o contra nosotros. Quiere decir, lo que vos haces pesa más que algo que dijiste que lo vas a hacer y después no lo hiciste. Si yo digo: le voy a matar al vecino porque estacionó el auto así que yo no puedo salir, y después no lo maté, entonces es menos mal que si lo hubiera matado. ¿Estamos de acuerdo? Pero igual está mal lo que dije. ¿Se entiende lo que digo? Entonces hay diferentes gravedades y diferentes ponderaciones que Dios pone en el espíritu sobre lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos y nuestras intenciones. Eso está vinculado, ¿sí? Pero va de la intención que está mal, al pensamiento que está mal, a la palabra que está mal, a la obra que está mal, ¿sí? Va desde adentro hacia afuera. Entonces, por eso Jesús vino al mundo, para arreglar nuestros corazones, porque si tu corazón está bien, tus anhelos van a estar bien. Y si tus anhelos están bien, tus emociones van a estar bien para llegar a pensamientos que están aprobados, que son buenos,
para que salgan palabras agradables de tu boca, para que vos hagas obras que son agradables delante de Dios. ¿Sí? Pero si tus anhelos están mal, si tu corazón está envenenado, te dejas llevar por las emociones que no son agradables delante de Dios, por esos anhelos y emociones que tenés, vos aprobás a los pensamientos que no son agradables de Dios, entonces tu boca resbalsa de lo que está en tu corazón con toda esa basura y veneno, y las palabras que salen de tu boca no son agradables y son todas una basura. Entonces las obras que vos pones ciertamente también van a ser una basura. Amén. Y así se usa la palabra amén. Entonces los sacerdotes le dieron testimonio de ellos mismos diciendo, no es lícito echarles en el tesoro las ofrendas porque es precio de sangre. Y con eso ellos mismos dieron de sí mismo testimonio que estaban haciendo desastre. A ver si puedo marcar esto. Acá. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, se llama, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y cuando dice acá hasta el día de hoy, yo lo interpreto como que hasta el día de hoy, cuando la persona que escribió ese evangelio, que en este caso es Mateo, lo escribió este texto. Entonces, cuando él lo escribió, es por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Hoy, en este momento, es tantos años después de que Jesús falleció en la cruz y después resucitó, y no es necesariamente el 2021. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Es hoy desde el punto de vista del autor que escribió eso. En este caso, ¿no? No siempre es igual. Hay cosas en la Biblia donde habla de hoy y habla de hoy. Y hay otras cosas de la Biblia que habla de hoy y es el hoy del momento cuando se escribió la profecía o lo que se escribió el texto. Y hay otros momentos que la Biblia habla de hoy y ese hoy aplica siempre a todos los momentos del presente. Aplicó hace 100 años atrás, aplica hace 50 años atrás y también aplica hoy. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay diferentes hoys que ustedes tienen que discernir en el contexto. ¿Bien? Vi algún mensaje acá en el Zoom. ¿Alguien quiere entrar? ¿Dónde está? Acá. Bien. Campo de sangre, dijimos, ¿no? Se llama. Y eso lo sabemos que dice en Hechos 1, 18, 19, ¿no? Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Creo que era Pedro que dijo eso, ¿no? Y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acedama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tomé otro su oficio. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando llegamos ahí, ¿no? Pero es campo de sangre porque cuando se repartió el cuerpo de Judas, cuando se cayó el cuerpo, a lo mejor se cortó la soga cuando se ahorcó en algún momento, no sé qué pasó. Entonces se cayó para abajo y se rompió en dos partes. Y entonces quedó todo un desastre y por eso se llamaba campo de sangre, ¿no? Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, para darle algún uso, ¿no? Me imagino que lo usaron como sepultura de los extranjeros porque no querían usar la plata para las cosas de los judíos porque sabían que está mal, que delante de Dios no está limpio. Entonces dicen, bueno, pero para los gentiles sirve. Algo así, ¿no? Igualmente mal, ¿no?
Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Y ahora seguimos con Pilato interroga a Jesús. Eso también lo pueden ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, en el comienzo, del 2 al 5, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, del 33 hasta el 38, y en Lucas 23, del 3 al 5. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Yo lo voy a marcar porque me encanta eso que el Señor tiene esa simpleza, ¿no? Le dice directamente en la cara. El otro le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿Qué aprendo yo? ¿Qué aprendo yo de eso? Y lo comparto con ustedes, ¿no? Que Jesús, como maestro, no usa ni una palabra por de más ni una por de menos. Eso no lo vemos solamente acá. Lo vemos en todas las enseñanzas de Jesús. Pero el balance, que es algo que siempre se ve en el caminar de Jesús, como actúa, está perfectamente balanceado. Cuando habla más, no habla por demás. Y cuando habla menos, no faltan palabras, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que alcanzar en nuestro dominio de nuestra lengua. Cuando hablamos, que no hablemos por demás, pero que tampoco que nos falten palabras, ¿sí? Y eso no es tan fácil como suena, ¿no? No es tan fácil como suena porque la epístola de Santiago dice el hombre que tiene dominio sobre su lengua sería un hombre perfecto, ¿no? Así que no es fácil dominar la lengua. Pero les voy a dar una pista. Lo mejor que está tu corazón delante de Dios, lo mejor va a ser el dominio de tu lengua. Lo peor que está tu corazón delante de Dios, menos dominio sobre tu lengua tenés. Y de hecho es algo que pueden observar. Si vos ves a una persona que está muy alejado de Dios, vos ves que su lengua está dominada por la maldad en el corazón de esta persona. Pero lo más limpio que es tu corazón, lo más limpio es el agua que sale de esta fuente. ¿Bien? Y también eso pueden ver más en detalle en Santiago aquellos que quieren aprender más de la lengua, lo cual no vamos a hacer hoy. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Me faltó el 12, no, disculpe. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. No estoy seguro si lo leí o no. Bueno, no dijo nada, no contestó nada. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? O sea, estaba sorprendido que le están haciendo todo tipo de acusación y el otro no mueve ni una ceja. Pero nos acordamos que la Biblia dice que como cordero delante del matadero, ¿no? No abrió su boca, mudo se quedó, no porque no se podría haber defendido, sino porque no quería defenderse. Era su decisión de entregar su vida, ya estaba decidido a dónde va eso. No buscaba salvar su vida, ¿sí? O sea, no buscaba salvar su cuerpo, porque sabía que ahora llega el momento de entregar su cuerpo como sacrificio para poder salvar al mundo. Gracias, Señor. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y claro, porque el gobernador no entendió en su entendimiento carnal, por más estudiado o inteligente que era, que Jesús no buscaba de salvar su cuerpo. Entonces, Jesús sentenciado a muerte. Eso lo pueden leer en Marcos 15, 6 al 20 y Lucas 23,
del 13 al 25, y en San Juan 18, 38 y 19, 16. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. O sea, era un costumbre, me imagino que era como un costumbre de un gesto, un buen gesto del gobernador con los judíos para hacerles como un cierto favor político, para tranquilizar las aguas y poner buena onda, ¿no? Para que no se arman revoluciones. Entonces, cuando llega el momento, les dejaba libre un preso, lo que ellos pidieron. Y quiero entender que normalmente le pidieron a alguien que que hizo algo mal, pero que tenía un cierto favor en el pueblo, ¿no? Porque ¿quién van a pedir? No van a pedir a alguien que les mata a todos allá y que es muy malo, ¿no? Normalmente no. Normalmente me imagino que era alguien que los romanos se llevaron preso y entonces intercedieron para esta persona para que Pilato le deje libre a aquella persona para hacer onda con los judíos, ¿no? Porque también nos tenemos que acordar que no todos los que estaban ahí en la cárcel eran homicidios, ¿no? Hay diferentes grados y razones por gente que estaban ahí, ¿no? Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Famoso, sabemos, mucha gente lo conocía. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y ves, se nota que Pilato tenía como la intención de ayudarle a Jesús para que lo liberan. Por eso le dice llamado el Cristo, o sea, llamado el ungido. ¿A quién vas a elegir? ¿Vas a elegir al homicidio que todo el mundo sabe que es un homicidio, o va a elegir a Jesús, que es llamado el ungido de Dios, ¿no? ¿A quién va a elegir? Como diciendo, no lo van a tener que pensar dos veces a quién van a pedir. Como que quería abrir una puerta para que Jesús se pueda ir. Eso es mi entender, que eso es lo que quería hacer. Porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿no? Él sabía que los judíos por envidia lo han entregado. Y por supuesto sabemos que envidia, si vos tenés envidia, tenés roto uno de las tablas delante de Dios en el Espíritu. Y si vos tenés roto una de las tablas y te morís en tu pecado y te vas para abajo. Entonces vos no puedes estar en envidia. Nadie de nosotros puede tener el lujo de estar en envidia, porque si vos estás en envidia, vos tenés una de las tablas de los mandamientos rotos delante de Dios y te morís en tu pecado. Entonces es crucialmente importante para todo alma de no estar en envidia. Eso hasta Pilato lo sabía, que eso no estaba bien. Entonces, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Así que la Biblia nos deja saber que la esposa de Pilato era una soñadora, o si no era soñadora, al menos en esta noche tenía sueños, y que ella en estos sueños, en esta noche, lo pasó mal, entiendo yo, que se despertó medio, bueno, en algunas películas la muestran a la esposa de Pilato como alguien que se despierta de una pesadilla, la muestran como transpirada y así, y estoy inclinado a pensar que eso no está tan lejos de lo que realmente ocurrió, mi opinión personal. No lo dice acá la Biblia, pero yo estoy inclinado de entenderlo así, ¿no? Y ella le manda un siervo a su marido y le dice: ten cuidado, no vas a meter la pata. No sé qué le mostró Dios en el sueño, ¿no? Pero algo importante que le impactó a esta mujer debe haber sido para que ella, la esposa de Pilato, le mandó un siervo para que le avise a Pilato: no metes la pata, no tengas nada que ver con este justo. Así que la esposa de Pilato sabía que Jesús era justo. Eso es interesante.
Y la esposa de Pilato también le dijo saber a su marido, no te metes con un hombre justo porque vas a tener problemas. Los romanos tenían diferentes dioses, o sea, multidioses en su cultura, diferentes dioses que adoraban. Pero bueno, tenían ciertos principios religiosos y no sabemos cuál era la fe real de Pilato o no. Pero lo que sí que sabemos es que su mujer le advirtió de no entrar en problemas metiéndose, haciendo algo injusto contra un hombre justo. Y seguramente no fue la primera vez que su esposa le contó un sueño para mí entender, ¿no? Ustedes tengan su propia interpretación, pero yo, como está escrito que ella le mandó, quiero entender que en otras ocasiones también le ha compartido sus sueños o le compartió sus sueños capaz más regularmente, ¿no? No creo que fue la primera vez en la vida de este matrimonio que hablaban de un sueño. Pienso yo, ¿no? Es una suposición. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y hoy cuando vemos los movimientos de manifestaciones, es una costumbre hoy en día que la gente no necesariamente va por un ideal a la calle a manifestar, sino que estamos en tiempos donde le dan comida a la gente para que vayan a una manifestación, le dan plata a la gente para que vayan a una manifestación. O sea, el ser humano está tan corrupto que cuando yo era más chico, yo estaba convencido que la gente que va a manifestar en la calle es porque son idealistas. Ellos están desconformes con algo y lo expresan. Pero después en los años tuve que aprender que no es así, que capaz de los 100 personas, 1000 personas, 10.000 personas, una parte son idealistas que realmente están desconformes y otra gran parte son intereses, gente que están atrás, empresas que están atrás, políticos que están atrás, que le dan para comer, que le dan un voucher para comprar un canastro de comida para su familia, o que le prometen que le van a dar trabajo, o que le prometen no sé qué, o que le dicen hay panchos para todos, o no sé qué hacen, o dicen hay cerveza libre de las próximas 3 semanas, hay todo tipo de que te puedes imaginar, y no solamente en las manifestaciones y así. Entonces, acá dice que los ancianos lo persuadieron a la multitud. ¿Cómo lo persuadieron a esa multitud? No lo sabemos, pero sabemos que había corrupción ya en este lugar y que hasta el día de hoy tenemos muchísima corrupción en diferentes países con ciertos grados impensables, para decirlo no de otra manera peor, ¿no? Entonces le convencieron que pidan a Barrabás, a un asesino, en vez de a Jesús, que la misma esposa de Pilato testificó que era justo y que no tenga nada que ver con este hombre. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo, llamado el ungido, ¿no? Como diciendo, lo que para ustedes es rey. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el Pilato no entiende nada, ¿no? Porque imagínense los judíos esperando tanto tiempo que venga su Mesías, que le llenan la cabeza a todo el mundo por su Mesías, que están esperando el Mesías, que tiene que llegar el Mesías. Los romanos, seguramente todo el mundo de los romanos, todos sabían que los judíos están esperando a su rey. Todo el mundo lo sabe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todo el mundo, por más que no sabe mucho de la religión judía, sabe que ellos están esperando al Mesías y todavía lo siguen esperando. Entonces todo el mundo sabe que lo están esperando. Y Pilato lo dice, bueno, ¿qué hago entonces con este Jesús llamado el Cristo, que aparentemente es vuestro rey? No es lo que ustedes querían, no es la persona que ustedes estaban cansando a todo el planeta, que están esperando que llegue su Mesías, y ahora llegó el Mesías y no lo quieren. ¿Se entiende? Más o menos eso es un poco
lo que yo leo entre líneas de lo que está diciendo. Y le dicen, sea crucificado, no lo necesitamos matarlo. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. ¿Qué problema hay con este hombre? No veo nada malo con este hombre. Parece que es un hombre bueno. Mi esposa me manda un siervo que me dice que no tengo nada que ver con este hombre porque es un hombre justo. Yo confío en lo que me dice mi esposa porque ella me avisa por algo, pero no se lo puedo decir al pueblo que mi esposa me dice que es un hombre justo. Por supuesto, yo entiendo que él no le dijo a la gente, hey, mi esposo tenía un sueño que es un hombre justo, por eso no lo tocan, ¿me entendés? Yo entiendo que él no dijo nada de eso a la gente, ¿no? Pero él, para mí, lo sabía. Pues le pregunta, pues qué mal ha hecho, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué hizo? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. También Pilato, igual que su esposa, fíjense, le testifica de Jesús que es justo y que él se lava las manos y dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Ahora, si Dios lo tomó como inocente o no es otra pregunta, ¿no? Pero él dice, yo, nada que ver, si ustedes lo quieren matar, mátenlo ustedes, yo no lo voy a matar. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. O sea, les dejo saber, yo no voy a hacer nada contra este hombre. Si ustedes lo quieren matar, va a vuestra cuenta. O sea, ustedes tienen que asumir la responsabilidad. ¿Y qué pasa en el 25 ahora? Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense con qué arrogancia, soberbia, ignorancia y maldad le contestan en todo junto en esta respuesta. Entonces les soltó a Barrabás. ¿Por qué lo hizo? Porque si no se hacía más alboroto y que Pilato se daba cuenta que no alcanza nada, que no hay forma con los judíos, que ellos están tercamente alineados, que si no le entregas a Jesús, si no le dejes que le matan, no van a tranquilizarse, que va a haber una revolución. Eso es un poco el sentir en el aire, porque no es cuando uno lo lee tranquilo, sí, pero cuando están toda la gente ahí, en lo real debe haber sido bastante estresante esa situación. Acá Georgina puso en el chat, ¿no? Que tremenda maldición se ponen en ellos y sobre sus hijos. Y sí, por supuesto, es así. Y cuando Mel Gibson hizo la película La Pasión, con las últimas horas de la vida de Jesús, él dejó en la película, en el corte final, la parte donde los judíos dicen que la sangre de Jesús venga sobre ellos y sus hijos. Y le criticaron y lo mataron en la prensa, en todos lados, a Mel Gibson, por no haber sacado esta frase de la película. Y Mel Gibson se quedó firme y dijo, esto es lo que dijeron y eso es lo que dice la Biblia, y la Escritura lo dice y yo lo voy a dejar ahí, no lo voy a cortar. Y todo el mundo lo quemó a Mel Gibson como él fuera un enemigo de los judíos y un antisemita y no sé cuántas cosas, como si él odiaría al pueblo judío, pero lo quemaron por esta razón, porque no se lo bancaron, que él los hizo acordar de lo que hicieron. Simplemente. No se lo bancaron, que él se lo dijo en la cara y lo promocionó esta película en todo el mundo. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Se burlaban
de él. Tampoco no quiero estar en la posición de estos hombres que se burlaban de él con esas hincando la rodilla y todo eso. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, ¿no? No sé si ustedes una vez tenían una cosa de espina en alguna parte de su cuerpo clavado, y además de eso golpearse sin querer en el lugar donde está clavado una espina. Así, no sé si le pasó eso, pero yo estaba acá, encontré en naturaleza, donde voy caminando a veces en el descanso, encontré una planta, esos donde crecen las espinas, y desde lejos se ve chiquitito, no se ve tan feo, pero cuando te acercas es bastante más largo y más duro que vos pensás, y si lo pensaste de apretar eso en la piel de tu cabeza, te da bastante un espanto, o sea, debe ser súper doloroso de tener esa cosa clavada o varios de esos, ¿no? Así que bueno, yo aproveché para agradecerle al Señor cuando medité sobre eso, ¿no? Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y ahora llegamos a la crucificación y muerte de Jesús. De eso se habla en Marcos 15, del 21 al 41, Lucas, del 23, 26 hasta el 49, y en San Juan, capítulo 19, final, 17 al 30. Seguimos con el 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Quiere decir obligaron, no quiere decir que estaba con ganas de llevar la cruz y acompañarle a Jesús en sus últimos metros, sino que lo obligaron a llevar la cruz. Yo pienso, leyendo eso, ¿no?, que yo como cristiano mejor que llevo mi cruz con onda y con ánimo, sabiendo que estoy haciendo para Dios, en vez de que una fuerza ajena me obliga a llevar una cruz. Así yo pienso que es mejor que yo llevo mi cruz. Porque si Simón ya tuviera puesto una cruz, a lo mejor no le van a pedir a él que lleva esta cruz, porque ya tenía una cruz y lo hubieran tomado otra persona, ¿verdad? Entonces, si vos ya tenés tu cruz que estás llevando para adelante, a lo mejor a vos no te van a sacar de la multitud para que vos obligatoriamente tenés que llevar otra cruz, ¿no? Así que yo destaco de ahí que de tratar de ser obediente a Dios llevando mi cruz personal y no encontrarme como alguien que esté suelto, porque Jesús lo dice, ¿no? Toma tu cruz y sígame en pos. No dice simplemente correr como un perro suelto y hacer lo que te parece, ¿no? Sino que llevar tu cruz. Y llevar tu cruz se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Si vos sos mamá, ¿qué es parte de llevar tu cruz? Es levantarte cuando no tienes ganas de levantarte, es ocuparte de los niños por más que estás cansado, es hacer la comida para otra persona por más que no tienes hambre ni nada, pero lo haces para la otra persona, ¿verdad? Y todas esas cosas que las madres que tienen un corazón bueno hacen, así también los hombres que son con un corazón inspirado por el Señor lo hacen. Te levantas cuando no tienes ganas de ir a trabajar y traes la comida a la casa por más que tengas ganas de estar sentado en otro lado, y te sacrificas para tu familia haciendo lo que Dios manda, ¿verdad? Y con eso mostrar que sos un hombre digno o una mujer digna, y eso es llevar tu cruz, o es una parte de llevar tu cruz, ¿no? Y si vos estás, hasta el versículo que puse Juana, gracias, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que para seguirle a Jesús no es simplemente sígame, es tomar tu cruz y sígame. Porque quiere decir que no siempre es fácil, es una cierta carga, una cierta carga. A veces uno dice, bueno, no sé si hoy voy a poder hablar
sobre, no sé, Mateo 27. Capaz no tenés el mejor día, pero llevar tu cruz, parte de hacer eso es, capaz Dios no dice, bueno, está bien, no tenés ganas de hacer Mateo 27, bueno, no lo hagas, ¿me entendés? No es como Dios normalmente te va a hablar. Dios te va a dar la fuerza para que vos puedas cumplir con los objetivos que Él te ha puesto. Pero no es que Dios fácilmente te desliga y dice, no, no te preocupes, no hace falta hacer el trabajo, ¿me entendés? Así que, si en una empresa familiar la gente toma las cosas en serio y sabe qué significa hacer un sacrificio para llevar la familia en el mundo, que es temporario y que va a desaparecer todo, lo saben qué significa hacer un sacrificio, cuanto más aquellos que conocen al Espíritu de Dios sabiendo que están colaborando con los frutos eternos, ¿verdad? Así que hay lluvia o no hay lluvia, hay sol o no hay sol, hay que trabajar en la mies del Señor, si vos sos de sus obreros. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Recuérdense que dijimos la última vez que a veces la bebida de vinagre se hace con la fruta del viñedo, de la viña, y que Jesús dijo en la Santa Cena, en la Cena del Señor, que Él no va a tomar más del fruto del viñedo hasta que llegue al reino de Dios para tomarlo junto con sus discípulos de vuelta. Y entonces es muy factible que el diablo le trató a través de esas personas de tentar hasta ahí cuando estaba al punto de morirse para beber vinagre que se hace con uvas también fermentadas mezclado con hiel, que eso en su tiempo era una típica bebida de un típico líquido que los soldados romanos se llevaron en este tiempo. ¿Sí? Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién sabe dónde dice eso? A ver, ya hay un mensaje en el chat. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 25, 19. Exacto, eso es lo que leímos el otro día, ¿no? Gracias, Juana. Y después dice, en los Salmos Salmos 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Exacto. Gracias. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, ¿no? Normalmente sobre la cabeza se escribió cuál era el crimen de la persona, ¿no? Para que la gente que pasaba entiende por qué lo crucificaron, ¿no? No sé, violador, asesino, ladrón, etcétera, ¿no? Eso es, la gente pasa, lo lee, el cartelito, entiende. Si yo fuera un ladrón, podría terminar en esta cruz, entonces mejor no robar, por ejemplo, ¿no? O si yo fuera esto o lo otro, mejor no. Pero entonces Pilato le escribió sobre el cartel de Jesús, lo dijo, escribía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y así entró en la historia. Gloria a Dios. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, a lo mejor en los cartelitos de los ladrones es posible que ahí estaba escrito, en vez de este es Jesús el rey de los judíos, es probable que estaba escrito
esto es fulano, ladrón y asesino, o algo parecido, ¿no? ¿Se entiende? Entonces la gente pasaba, bueno, en este día no le prestaba mucho atención la gente que pasaba a los ladrones porque estaba Jesús y todo el mundo aprovechaba a hablar de Jesús por lo famoso que era, ¿no? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificás, salvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No entendieron que Jesús estaba cumpliendo con entregando su cuerpo como sacrificio para aquellas personas pecadoras, sino que ellos pensaban que era un charlatán, como se dice, ¿no? Alguien que es un estafador, alguien que es un falso profeta, alguien que dice que va a hacer tal cosa y nunca lo va a hacer. Eso es lo que pensaban. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Si vos sos el rey, bajate de la cruz y te creemos. Si no te va a bajar, olvídate. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Estaban diciendo plenamente, si vos realmente fueras el hijo de Dios, el mismo Dios te salvará ahora. Y si Dios ahora no te salva es porque tan importante no eras para Dios. Eso es lo que le hicieron entender, ¿no? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y fíjense, ¿no? Acá no dice que era un ladrón que le estaba burlándose de Jesús, ¿no? Los 2 ladrones, y no había más. Los 2 ladrones se burlaban de él. Pero aparentemente algo pasó en este tiempo que estaban los 3 ahí en esas cruces, ¿no? Uno de los 2 ladrones siguió para adelante, pero el otro ladrón, no lo sé cuándo, pero por ejemplo, un posible momento es cuando cuando capaz se daba cuenta el otro ladrón que Jesús estaba intercediendo para las otras personas que le maltrataban, ¿no? Porque Jesús estaba intercediendo y orando para los que hablaban mal de él. Y puede ser que esto ha provocado un cambio de pensar en la vida de ese ladrón, que Jesús no solamente intercedió para aquellos que le clavaron los clavos, ¿no? Sino que el mismo ladrón le hizo impacto y que al final Jesús, hasta que cuando se estaba muriendo en la cruz, logró a salvar al alma del ladrón que se arrepintió y que lo reconoció al final. Porque en este momento todavía ese ladrón no lo estaba reconociendo como hijo de Dios, porque dice que le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y después va avanzando el tiempo. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Varias horas, ¿no? Y en estas horas se salvó uno de los 2 ladrones. Algo pasó en el corazón de esta persona. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy importante este versículo. Se entiende que Jesús estaba clamando a Dios Padre que lo ha desamparado, que lo ha dejado. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, ¿no? El capítulo que no le gusta mucho leer en público a los judíos, Isaías 53. Así que acá Jesús estaba intercediendo para los pecadores, para los criminales. Y estaba diciendo que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo que pasa es que para que el sacrificio de Jesús de entregarse
esté perfecto, tiene que sufrir la condenación de Dios como alguien que se merece la condenación, ¿se entiende? O sea, si él toma tu lugar de tus pecados para pagar el precio que vos deberías de pagar, Él tiene que sentirse también separado como vos estás separado cuando vos pecas en contra de Dios. ¿Se entiende? Tiene que ser así. Tiene que sentirse como el pecador se siente, de sentirse separado por Dios, por más que él no se lo merecía sentirse separado por Dios. Es como la última prueba, es cuando vos te sentís que tu papá te dijo, pero vos no hiciste nada malo. Pero es la parte importante que hace completo el sacrificio, ¿se entiende? Porque si no, sería más fácil, para decirlo así, ¿me entendés? Sería más fácil, pero no sería dentro de la justicia de Dios la justicia perfecta, porque es solamente perfecta porque la maldición que se cae sobre el pecador se cayó sobre Jesús. Y para que ese es así, debe haber un momento de separación. ¿Se entiende? Entonces Él no lo dice simplemente así como palabras vacías, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque eso es lo que sintió. Y ahí llegó el momento de morirse. Ahí llegó el momento de no puedo más. Si yo me siento separado de mi Dios, no puedo más, ¿no? Porque Dios Padre es el creador, es el origen de todo. Entonces, si Él se sentía separado de la presencia del creador de todo, es lo peor, pienso yo. Lo peor que le puede pasar a Jesús es sentirse separado del mismo Dios Padre. Creo que no hay nada peor que eso. Y de hecho, para nadie no hay nada peor que eso. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Qué espíritu entregó? Su espíritu. Como Cecilia tiene un espíritu, Priscila tiene un espíritu, Mándala tiene un espíritu y Juana tiene un espíritu, así Jesús entregó su espíritu. No es el espíritu de Dios que entregó, sino entregó su espíritu. Bien, eso es importante también. Así que había una persona que quería ver si Elías va a venir a rescatarlo o no. Yo no sé si esos motivos de esa persona estaban limpios o no, si eso fue una curiosidad de Dios o fue una curiosidad a lo mejor que no era de Dios, ¿me entiendes? Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Creo que no hay ninguna pregunta específica sobre eso, simplemente es aparentemente un evento sobrenatural, no es algo que normalmente pasa, eso lo sabemos. Pero es un versículo que muchas personas no tienen presentes, ¿no? Que muchos cuerpos de los santos que se habían dormido se levantaron, ¿no? ¿Qué quiero decir sobre esto más? Que la Biblia dice, los muertos no saben nada, ¿verdad? Eso por un lado. Pero también la epístola de Hebreos habla de la ciudad celestial, del Jerusalén celestial, donde llegan los santos, ¿no? Y también sabemos del Evangelio de Lucas, donde Jesús habla del rico y del pobre Lázaro,
que cuando se murieron, que ellos como muertos, como físicos, no saben nada porque su cuerpo estaba muerto. Pero su conciencia en el espíritu no dejaba de existir, por más que estaban muertos y que aparentemente no estaban resucitados, sus cuerpos, ellos igualmente estaban uno en el seno de Abraham y el otro en el infierno, ¿verdad? Entonces, por más que tu cuerpo no sabe nada cuando está muerto, no quiere decir que vos en tu espíritu no sabes nada. Depende de la perspectiva donde lo ves. Yo como ser humano caminando en la tierra, te choca un colectivo, puedo decir, vos no sabes nada porque estás muerto, te chocó un colectivo. Y es cierto, porque tu cuerpo no funciona más. Pero en el espíritu, nunca vos dejaste de existir. No importa si sos bueno o malo. Si vos sos bueno, igualmente no vas a dejar de existir. Y si sos malo, tampoco no vas a dejar de existir. Nadie de nosotros nunca va a dejar de existir. Por más que nuestros cuerpos mañana no se despierten en la mañana y vos te moriste físicamente, tu espíritu sigue para adelante. Y te vas a despertar y no vas a poder creerlo capaz. Hey, ¿qué pasó? Hey, cuerpo, levántate, ¿qué pasó? Ah, no se levanta. Pero yo puedo pensar, ¿qué pasó? Es que me morí. Y puede ser que te vas a sorprender cuando te enteras que te moriste, ¿me entendés? Así que no seamos ignorantes, recuérdense que nadie de nosotros va a dejar de existir, nadie, ni los buenos ni los malos. Y pienso que eso es muy importante que lo sepan y que lo tienen presente, porque ni tenemos que tener miedo de que nuestro cuerpo deje de funcionar. Y tampoco no tenemos que estar en una zona gris donde pensamos que los muertos no hacen nada. No es que no hacen nada, sino que si te morís con Dios, vos estás en la vida. Y si vos te morís en tu pecado, vos estás en condición de muerte. Pero nunca dejaste de existir. Nunca dejaste de existir. Así, dice Juana que en Lucas 16:19 dice que el rico y Lázaro dice que el rico se vestía de púrpura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, porque el color púrpura era el color caro y solamente los ricos lo tienen, ¿no? Ahí tienen otra prueba por qué púrpura. Muy bien, entonces, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Así que en algunos lugares ustedes van a escuchar que el centurión se convirtió. Eso algunas personas que leen la Biblia lo saben, ¿verdad? Pero lo que dice realmente es que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús dijeron que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que no era solamente el centurión, ¿no? Pero en muchos lugares, cuando yo presté atención en las prédicas, vos le escuchás y hablan como si fuera únicamente el centurión cuando hablan de ese versículo. No era únicamente el centurión, sino era el centurión y todos los que estaban con él guardando a Jesús. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Punto. Terminamos con los hijos de Zebedeo, que nos acordamos que los hijos de Zebedeo eran Juan, el apóstol Juan, y Santiago, el hermano de Juan. Jesús es, entra, ¿quién más me falta? Araceli, ahí está. Jesús es sepultado. Entonces, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Así que Jesús dice, por un lado, que es más fácil que un camello pasa por
el ojo de una aguja, así se dice, ¿no? En español, ojo de una aguja, que un rico entra en el reino de Dios. Después se espantaron los discípulos, pero Jesús dice, con Dios todo es posible. Si vos no estás idolatrando tu dinero, si vos sabes que los recursos que tenés, lo tenés que administrar y que pertenecen a Dios, vos puedes ser un hombre rico e igualmente ser un discípulo de Jesús, como acá el señor de Arimatea, llamado José, que tenía riquezas y sin ningún problema le dio su tumba personal a Jesús, ¿no? Así que aparentemente no estaba, como se dice, enchufado con sus recursos, sino desprendido para el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y con eso ya llegamos al último párrafo. Sí, Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y después en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Muy bien, muchas gracias, Juana. Gran ayuda que pones esos versículos, porque si no yo tendría que buscarlos mientras tanto que estoy explicando, así que eso ahorra un montón de tiempo para todos. Es muy valioso que estás haciendo. Gracias. La guardia ante la tumba. Está afilada, Juana, con la Biblia. Me gusta eso. Al día siguiente, que es después de la preparación, es más, me voy a interrumpir a mí mismo un segundo, ¿no? Ven que hay mujeres que no quieren entender o no pueden entender que las mujeres no están llamadas a enseñar la escritura. Pero por más que Dios no le da ministerio de maestría en la escritura a las mujeres, lo ven a Juana y Juana está haciendo un soporte súper importante en lo que estamos haciendo y no está enseñando. ¿Se ve? Así que ella hace algo que es súper valioso y que hace falta mucho más gente que hace eso de ayudar donde hace falta sin querer figurar. Eso es lo que hace falta mucho en nuestros tiempos y creo que cada día lo vamos a ver menos, lamentablemente, ¿no? Pero a nosotros no importa eso, nosotros tenemos que seguirle a Jesús igual y tenemos que negarnos y salir de ese pensar inflado de la arrogancia, de la soberbia y entregarnos y arriesgarnos para Dios, y a veces eso significa que nos tenemos que, en cierta forma, desnudar delante de las otras personas en el sentido que nos hacemos vulnerables delante de los demás, ¿no? No desnudar en el sentido sensual, sino de hacerse vulnerable cuando vos te arriesgas y vos te acercás a una persona y le abrís tu corazón y tomás el riesgo que te golpean por el amor de Dios que tenés a esta persona. Porque si vos no te arriesgas y no te haces vulnerable, muchas almas no vas a poder acercar a Dios. Si vos te haces duro, no vas a salvar almas. No vas. Salvar quiere decir cooperar con Dios para que se salve este alma, pero que a través de tu colaboración se salven almas. Por eso la Biblia dice que el que salva almas es sabio. Le voy a mandar a Juana que busque el versículo, porfis. El que salva almas es una persona sabia, dice la Biblia en el Viejo Testamento. En los Proverbios, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30, gracias Juana. Así que está ahí
ganar almas es sabio porque si vos ganás almas para el reino de Dios, vos llevas frutos eternos delante de Dios. Si vos construiste 3 casas en esta tierra, no te llevas nada de eso. Pero si vos acercaste 30 personas a Dios en tu vida, eso tiene valor delante de Dios. Mucho más que 3 casas que después se van con el tiempo. Sigo. La guardia ante la tumba. 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis, o más callejero dicho, asegurarlo como puedas. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro como pudieron y como supieron, sellando la piedra y poniendo la guardia, ¿no? Exacto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín os corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, como dice en Mateo 6, 19. Entonces, ellos estaban diciendo que Jesús era un estafador, falso profeta, etc. Y que ahora quieren una guardia de Pilato para que no sus discípulos vengan y después digan que ha resucitado, ¿verdad? Y que después va a ser peor que antes. Pero lo interesante es, fíjense, ¿no?, que pasaron ahora más que 2000 años aparentemente, y no se puede sacarle del mundo la idea de Jesucristo el resucitado, ¿no? Gloria a Dios. Yo estoy seguro que desde el primer momento el diablo hizo todo su esfuerzo que tengo para que no siga adelante el Evangelio de Jesucristo, y sin duda pasaron 2000 años y todavía hay nuevos cristianos cada día que se entregan a Dios y que se dejan bautizar. Gloria a Dios. Así que con toda su armada de todos sus demonios malos, con todos sus hechizos, con todos sus brujos, sacrificios de niños y sangre de bebés y cuantas cosas más, de animales y de cabezas cortadas de gallinas, con rituales sexuales, violaciones y rituales dedicados al mismo diablo, no lo logró de apagar la obra de Dios. Así que respetamos a nuestro enemigo en el sentido de no subestimarlo, o sea, no en la forma de darle respeto, sino de respetarlo a fuerza que tiene como enemigo, pero no somos miedosos al diablo. Nosotros que conocemos cuál es su plan, ¿verdad? Así que tengan cuidado en vuestros corazones, que no tengan miedo al diablo, o que se encuentren que tengan más miedo al diablo que temor a Dios. Eso es un poquito mi cierre para hoy en eso lo que estamos leyendo.